La Iglesia, en este jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 17, 20 al 25. Pero hoy también la Iglesia recuerda la memoria de San Josafat. Josafat es un santo oriental que nació en 1580 en lo que hoy es Lituania. De padres ortodoxos y sin embargo se convirtió al catolicismo. Toda su vida, primero como sacerdote y después como obispo, luchó tenazmente por la unidad entre la Iglesia ortodoxa, oriental, y la Iglesia católica. Como saben, ambas iglesias creemos exactamente en lo mismo, pero sí somos distintos en los modos y las formas. Y durante los primeros siglos de cristianismo, las dos iglesias forjamos juntas las bases de nuestra fe. Pero desgraciadamente, y por motivos principalmente políticos, las iglesias se separaron, primero temporalmente a fines del siglo IX y más permanentemente en 1054. Por su deseo de unificar a la Iglesia y de ponerse a las órdenes del Papa, Josafat fue asesinado en 1623 por una turba antirromana. A su muerte fue reconocido santo por la Iglesia católica, y se puede decir que principalmente por Josafat, Lituania es hoy mayormente católica. Gracias a Dios, en las últimas décadas y en los años recientes, se han dado importantes pasos para propiciar el acercamiento entre ambas iglesias hermanas, con el fin de cumplir con los deseos de Jesús antes de morir, expresados en Juan 17, 21. Te pido, Padre, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahora retomemos la reflexión del texto que la Iglesia nos propone para hoy. Se los leo. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y ni podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Recordemos que estamos en la última etapa de las enseñanzas de Jesús en su camino a Jerusalén. En esta etapa, Jesús nos va a enseñar aspectos importantes del camino cristiano. Ayer nos enseñó la necesidad de ser agradecidos, y vimos que lo seremos en la medida en que tengamos a Dios al centro de nuestros corazones y en la medida en que reconozcamos que todo, absolutamente todo lo que somos y tenemos, se lo debemos exclusivamente a Él. Hoy, la enseñanza es acerca de la llegada del reinado de Dios. Como sabemos, la pasión de Jesús fue su Padre, al que amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y como lo natural es que deseemos complacer en todo lo posible a la persona que amamos y cumplir sus deseos, lo mismo hizo Jesús. Él tuvo claro que el gran deseo de su Padre es reinar en este mundo, a fin de convertirlo en ese paraíso que soñó para nosotros. En un mundo libre de guerras y discordias, en un mundo en donde reine la paz y la justicia, en un mundo en donde todos vivamos plenamente satisfechos y felices. Y como Jesús quiso hondamente hacer la voluntad de su Padre, entonces su tarea fue procurar que reine. Y a esta tarea le dedicó su vida entera. Jesús recorrió todos los pueblos de Galilea y fue hasta Jerusalén anunciando la buena noticia del inminente reinado de Dios. Y nos fue demostrando que efectivamente el Padre está reinando en su lucha contra el mal y en sus milagros y curaciones. Fue tal la pasión de Jesús por anunciar la inminencia del reinado de su Padre, que los judíos quieren saber cuándo sucederá todo esto. Y es así como empieza el relato de hoy. Unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reinado de Dios.
En la mente de los judíos estaba la idea de que un día preciso y en una hora concreta se abrirían los cielos y en una gran puesta en escena llegaría Dios con todo el ejército celestial e impondría su reinado sobre los hombres. Jesús va a responderles aquí que sin duda el Padre va a reinar, pero no lo hará de esa manera. Les enseñará, como dice el texto, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí, porque miren, el reinado de Dios está dentro de ustedes. Se trata de una enseñanza muy importante por 3 motivos. Primero, porque nos enseña que Dios no es un showman, y su reinado no será un espectáculo ni ninguna puesta en escena, ni luces de colores, ni masas gritando, ni nada que sea notorio. Su reinado llega discretamente y con sencillez. Segundo, porque nos enseña que su reinado no es materialmente visible ni sensible, como podría ser el imponente ejército de un imperio poderoso. Es de tal manera discreto y sencillo que no se puede decir que está aquí o está allá. Y tercero, porque nos enseña que su reinado ya llegó y que está dentro de nosotros, o entre nosotros, como la mayoría de especialistas piensa que dice el texto griego. El hecho es que ya está aquí, en nuestros corazones o entre nosotros, a manera de una semilla que Dios siembre en lo hondo de nuestro ser y en el corazón de su iglesia. Nosotros, los que elegimos seguir el camino de Jesús, llevamos ya en nuestros corazones las semillas del reinado de Dios. Y el reinado de Dios crecerá en nosotros si hacemos germinar la semilla de su reino. Si lo hacemos, éste empezará a crecer y su reinado se extenderá al mundo entero. Jesús pues nos enseña que es posible que Dios reine y que es posible que el mundo se transforme totalmente. Pero depende de nosotros. Depende de que vivamos como Él nos enseña. Y haremos que su reinado crezca si vivimos la vida eligiendo lo que Dios quiere. Si elegimos siempre lo correcto, lo justo, lo noble, lo bueno, lo verdadero, entonces lo estamos ayudando a reinar. Si elegimos siempre ayudar al prójimo, y de manera especial cuando está en necesidad, al pobre, al enfermo, al necesitado, al solo, entonces lo estamos ayudando a reinar. Si elegimos perdonar, ayudar, servir, de modo que todos vivan dignamente, entonces lo estamos ayudando a reinar. Si elegimos defender siempre la vida, oponiéndonos a lo que la quita, como la pena de muerte, las guerras y el aborto, entonces lo estamos ayudando a reinar. Es decir, si vivimos como Jesús nos enseña, entonces el reinado de Dios crecerá y se extenderá y el mundo cambiará. Y esa semilla del reino que ya está dentro de nosotros y con nosotros, desde el momento en que nos pusimos a caminar con Él, germinará y crecerá. Por tanto, no hay que buscar el reinado de Dios fuera, más bien hay que buscar que se desarrolle en nuestro interior, para que el mundo lo vea por medio de nuestras obras y nuestro testimonio de vida, y así sepa que en efecto ha llegado el reinado de Dios. Todas las revoluciones en la historia que han buscado un orden nuevo han sido un fracaso, porque los corazones no cambiaron y el resultado terminó siendo el mismo que el que quisieron eliminar, pero con otra fachada, con otra forma exterior. La verdadera revolución sucederá cuando cambiemos nuestro corazón y le permitamos a Dios reinar, y que Él se exprese a través nuestro. Así, el mundo cambiará. Por tanto, si el reino de Dios ya está presente y activo en los hijos de la luz, ahora solo queda esperar el día del Hijo del Hombre, es decir, el día de su segunda venida, y que será como la cereza de la torta. Hasta este momento, en esta primera parte del relato, Jesús ha respondido a la pregunta que le hicieron unos fariseos. Ahora, en la segunda parte del relato, Jesús se vuelve a sus propios discípulos, porque los fariseos están ciegos y no lo entienden. Dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que ellos desearán vivir un día con el Hijo del Hombre,
y no podrán, porque no lo han ayudado a reinar. Muchos inútilmente buscarán señales de un reinado externo, porque no han entendido que es interno y que debemos hacerlo germinar y crecer. Incluso correrán rumores sobre tiempos y lugares del día del Hijo del Hombre, pero ellos, sus discípulos, no deben dejarse engañar. Dice el texto que, si les dicen que está aquí o está allá, no se vayan detrás, no les hagan caso, son vendedores de ilusiones, los engañarán. Pues cuando Jesús vuelva por segunda vez a cerrar la historia definitivamente, vendrá intempestivamente, inesperadamente. Dice el texto que vendrá como el fulgor del relámpago, que brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Ese día traerá consigo una tremenda catástrofe para esta generación desprevenida, que no se ha preparado y que ha preferido vivir su vida según los valores del mundo en vez de ayudar al Padre a reinar. Esta última enseñanza la veremos con más detenimiento en el texto que reflexionaremos el día de mañana. El relato de hoy termina con un anuncio de su pasión y muerte. Antes, dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Este corolario busca enseñarnos que vivir de modo de ayudar al Padre a reinar le costará la vida a Jesús. Pero Jesús está dispuesto a hacerlo al precio de su vida. Y eso es lo que Él espera que hagamos nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.